Básicamente soy un académico que formo parte del cuerpo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2006, hace ya cerca de 18 años. Estoy adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas y dentro de mi paso por la UNAM me he hecho cargo del área de Derecho Electoral, de Investigaciones Jurídicas, y cerca de 2 años y medio tuve la oportunidad de colaborar con los dos rectores, el doctor José Narro, el doctor Enrique Graue. Con el doctor Narro fui el abogado general de la universidad, con el doctor Graue fui el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, y eso me permitió también conocer a profundidad la vida universitaria. Volví a la academia y ahorita básicamente estoy en investigaciones jurídicas, doy clases en la Facultad de Derecho en temas vinculados con democracia, derechos humanos, justicia constitucional. El programa es complejo y yo subrayaría es particularmente complejo. Estamos asistiendo a una elección en un contexto de mucha complejidad. Finalmente, para que la ciudadanía pueda concurrir a votar, tiene que haber precondiciones, y esas precondiciones me parece que hoy están muy complejas. ¿Cuáles son esas precondiciones? Un entorno de libertad para que se pueda decidir, que esa libertad hoy en día está fuertemente condicionada. ¿Condicionada por qué? Condicionada por el uso de programas sociales con propósitos electorales, condicionada por la reacción que están teniendo también los grandes corporativos, los grandes grupos empresariales para orientar también el voto, la presión que realiza, que queramos verlo o no, está ahí, el crimen organizado, que ya cada vez su capacidad de influencia en las elecciones va creciendo, capacidad de influir en el votante y también capacidad para imponer y quitar candidatos. Entonces, si a esto le asociamos el clima de inseguridad que prima en nuestro país, en donde va a ser difícil que se instalen casillas en ciertos ámbitos de la geografía que están dominadas por el crimen organizado, y si a eso le asociamos también algunos otros elementos como problemas que tienen que ver con cosas cercanas a la población, la carencia hoy que está teniendo de agua, el tema de las condiciones de precariedad laboral, todo eso, digamos, influye en la forma como vamos a votar, y me parece que el contexto va a ser particularmente complicado y las instituciones electorales van a tener que redoblar sus esfuerzos para garantizar que la ciudadanía pueda votar, pero a los gobiernos en plural les toca las otras precondiciones: garantizar entornos de seguridad para que las personas puedan votar con cierta libertad, un entorno en donde circule la información para que la ciudadanía pueda votar de manera informada, y yo agregaría también de manera convencida y genuina. Mientras cada quien vaya y vote en libertad por la opción que quiera, pero lo haga de manera informada, de manera convencida, de manera genuina, pues estaremos ahí apoyando el fortalecimiento de nuestra democracia. Hay algunos parámetros que han mejorado en condiciones de bienestar, en personas que han logrado, digamos, avanzar de la extrema pobreza y han logrado salir, sobre todo con los beneficios que hoy son derechos sociales impulsados por el gobierno. Es decir, de alguna manera los desequilibrios sociales han logrado reducirse en esta parte. Siguen siendo muy amplios las brechas entre los que menos tienen y los que más tienen, pero me parece que ahí han habido algunos avances. El otro punto es que esto se ha generado en un entorno que nos ha polarizado demasiado. Como pocos momentos en la historia reciente de nuestro país, veo una sociedad altamente polarizada, y eso puede servir, si lo vemos desde el punto de vista positivo, puede servir para que se convierta en un impulso para que las personas salgan a votar. Eso es bueno, entre más personas se vuelquen a votar va a ser mejor.
pero también en qué contexto se hace. Hoy la polarización ha llegado a las mesas familiares, hoy la polarización ha llegado a las mesas de amigos, hoy la polarización se ve en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, y me parece que eso también tiene elementos negativos, porque finalmente todos estamos aquí, después de las elecciones todos vamos a vivir acá, y en ese sentido vale la pena también ver que la política tiene un claro punto de polarización para encontrar las diferencias entre unos y otros, pero también debe de convocarnos, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo de inseguridad, a tener elementos también de unión, en donde los mismos partidos den muestras de que hay temas en los que sí pueden ir juntos, porque es muy necesario que se vea que van en una dirección común. Si nosotros vemos el histórico de participación ciudadana, en un contexto como el de México, es muy importante saber que, a diferencia de la mayoría de los países de la región de América Latina, que tienen voto obligatorio y por eso sus niveles de participación regularmente están en los 90%, un poco más arriba, más abajo, nosotros los máximos históricos están en 65 o 66%, cuando bien nos ha ido. Entonces, esto puede ayudar repito, a volcar, a que haya ese impulso para decir, vamos, participemos, porque es muy importante hacer sentir nuestra voz, con independencia de por quién voten. Esa es la libertad implícita en este ejercicio. Tiene una implicación muy relevante. Finalmente, la democratización de este país se ha dado a partir de distintas reformas que se pueden advertir en grandes generaciones. ¿Por qué? Porque distintas reformas se orientan a cumplir el mismo objetivo. La primera generación de reformas con las que se buscó empezar a democratizar este país después de todo el influjo del régimen hegemónico del PRI fue con la primera generación, fue tratar de sembrar la semilla del pluralismo político. Y eso se hizo sobre todo en 77 con la incorporación de la representación proporcional. Justamente, si ustedes ven, 77 es un momento clave en ese momento, y después hay otras reformas que incidieron en el mismo propósito. 86, 94, 96 sobre todo, y así sucesivamente varias reformas que fueron modificando, incluso las últimas, 2007 y 2014 hicieron algunas modificaciones, pero con el propósito de hacer más fiel la representación política, no con el propósito de quitarla. Esta propuesta de quitar a los plurinominales sí va en sentido contrario de lo que hemos construido, pues ni más ni menos en estos más de 40 años. Es decir, 4 décadas llevamos tratando de generar una representación política genuina en donde los votos puedan expresarse, puedan proyectarse adecuadamente en la conformación de las cámaras, y ahorita de repente damos un vuelco. Si esta reforma llegara a concretarse, el sacrificio mayor sería para el pluralismo, porque dejarían de representarse fácilmente tres mínimamente, potencialmente 4 fuerzas políticas, con lo cual nos quedaríamos básicamente con un sistema tripartito de Morena, PRI, PAN, y no sé si el PRD lograría ahí entrar, probablemente MC lograría algunas cosas. Los demás realmente verían muy comprometida su existencia misma. Recordemos que la existencia misma de los partidos también necesita que estén participando en las elecciones y necesita que estén representándose, que tengan cargos representativos, porque eso significa que son opciones seguidas y votadas por la ciudadanía. Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo, sobre todo en la parte de la Cámara de Diputados. La parte del Senado tiene otra connotación, porque desde que se instauró ahí la representación proporcional, sí se advirtió que era un mecanismo que generaba una distorsión para el número de representantes por entidad federativa. La idea es que, si bien la Cámara de Diputados es una representación poblacional, la Cámara de Senadores es una representación geográfica territorial, en donde
Tlaxcala, Campeche, Colima, que son entidades muy pequeñas, deben tener el mismo número de senadores que Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, que son entidades muy grandes. ¿Para qué? Para que haya un trato igual entre entidades. La representación proporcional ahí generaba esta distorsión, pero lo cierto es que ahorita quitarla va también en detrimento de que se representen algunas opciones que ven en esta vía la única forma de tener acceso a la Cámara de Senadores. Por lo mismo también es muy riesgosa desde el punto de vista de sus potenciales efectos. Sí, porque han dejado en claro, uno, que los partidos buscan la forma de darle la vuelta a la ley electoral, todos. Y dos, hay que decirlo, la ley electoral en su momento estuvo pensada para otro tipo de partidos que no son los que tenemos en México, ¿no? Partidos más respetuosos de la ley. Si tú generas una regulación para buscar ordenar las facetas clave de la competencia política y dices, bueno, antes de ir directamente a campaña, vamos a abrir un espacio para que los mismos partidos internamente puedan elegir a sus candidatos y para evitar actos anticipados de campaña. Para eso se abrieron la precampaña, pero nadie la ha respetado, eso hay que decirlo, ¿no? Tal vez quienes impulsaron esta legislación lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero tal vez con una ingenuidad política, pensando que teníamos otro tipo de partidos. Hoy todos los partidos se han saltado esa regulación y me parece que uno de los temas pendientes de una potencial reforma electoral futura es volver a regular esta parte, porque hoy en día tenemos tres momentos significativos. La precampaña, que es un momento clave de los partidos; la intercampaña, que es un momento clave de las candidaturas, porque ahí tienen posibilidad de quienes no accedieron a una candidatura tratar de maniobrar, tratar de ir a tribunal, defenderse, establecer interlocución dentro del partido para obtener una candidatura. Y la parte de campaña es el momento clave ya de los partidos y sus candidatos, porque es el momento en donde ya hacen campaña abierta unos contra otros. Bueno, esos tres momentos, los primeros dos hoy hay que revisarlos porque no están cumpliendo el cometido, el objetivo para el cual se diseñaron, y lo que están más bien haciendo es el efecto contrario, es que la ciudadanía diga, bueno, nadie respeta la ley, todo el mundo está haciendo propaganda, ve la forma de vulnerar el conjunto de restricciones que ahí se plantean. Entonces es un tema que, repito, probablemente se legisló con las mejores intenciones, pero pensando en partidos distintos que no son los que nosotros tenemos. Me parece que hay muchos temas que no es que sean nuevos o novedosos propios de 2024. Se han venido presentando con recurrencia, pero no con la intensidad que hoy se manifiesta. Por ejemplo, ¿qué veo? El activismo desmedido de los gobiernos, ¿sí? Sobre todo los de Morena, para apoyar a sus candidaturas. Esto está en la línea de vulnerar el principio de neutralidad que está en el 134 constitucional. El 134 se reformó precisamente a petición de Morena, a petición de Morena después, pero a petición de ese movimiento político después de 2006. Se reguló en 2007 justamente para que el presidente de la República inicialmente y los gobernadores no metieron las manos en el proceso y no pudieran desnivelar la cancha. Por eso se introdujo ahí el principio de neutralidad gubernamental. Bueno, hoy en día, ya que están en el poder, que tienen la presidencia, que tienen un número amplísimo de gubernaturas, vemos que hay un activismo muy importante en este periodo y lo que preocupa es ver cómo se van a comportar ya en campaña, ¿no? Ya en campaña porque pues tienen a su cargo recursos públicos, tienen a su cargo medios de comunicación, tienen a su cargo muchos elementos para favorecer a los suyos en detrimento de los otros. Eso lo veo como una preocupación puntual, porque repito, no es que cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN, esto no sucediera. Sí sucedía por todos los partidos.
y por todos los gobiernos, pero de una manera un poco más contenida. Ahorita veo que hay una falta de contención en esa parte, en contraste directo con el principio de neutralidad que, repito, está en el 134 constitucional. En segundo lugar, la presencia del crimen organizado. Hay argumentos también muy parecidos para decir, no es que el crimen organizado no haya venido participando y teniendo injerencia, pero parece ser que esta elección la va a tener de una manera mucho más fuerte, y eso es algo que, si no nos hacemos cargo, déjenme usar esta metáfora, es irle incorporando gotas de veneno al vaso de agua limpia. Finalmente, pues sí, si le pones 1 o 2 gotas, pero si ya el medio vaso es de veneno, eso sí ya genera repercusiones, y eso puede llevar justo a ir envenenando progresivamente nuestra democracia. Es eso, digamos, es una metáfora, pero que va en el sentido de que si no nos hacemos cargo de estas gotitas que van incrementándose y que van envenenando la democracia, al rato vamos a tener una democracia envenenada que se va a estar muriendo, y que rescatarla cuando esto esté más, digamos, cuando ya hayamos pasado por un momento de crisis, va a ser mucho más difícil. Hay que darnos cuenta ahorita, ¿no? Ahorita estamos en ese momento, los partidos deben hacer su parte, cerrándole las puertas. ¿Qué hace el crimen organizado? Se acerca, el crimen organizado trata de influir, trata de imponer. Los partidos han sido muy laxos en ese sentido, ¿no? Debería haber un acuerdo de Estado, un acuerdo de Estado para convocar a los partidos a cerrarle la puerta al crimen organizado, que sean impermeables al influjo político, al influjo criminal y al influjo económico del crimen organizado. Esas, digamos, serían 2 temas que particularmente preocupan en este momento. Y el tercero es también lo que yo ya comentaba, las condiciones generales de inseguridad. Siempre las autoridades electorales tienen complejidad para llegar a ciertos ámbitos. No sé si el público de la revista sepa, a mí me ha tocado ver, muchas veces para llegar a la sierra, a donde viven pocas familias, pero hay que garantizarles su derecho de voto, hay que llegar en avioneta, hay que llegar a caballo, hay que llegar en lancha, hay que llegar de una forma muy, muy complicada, porque la geografía de nuestro país es compleja, pero la autoridad electoral lo hace. Lo hace, literal. Llega en lancha, contrata aviones, contrata burros, contrata caballos, contrata coches, llega a todos lados. Pero ahorita el problema no es que no pueda llegar por las condiciones geográficas, ahorita es porque hay territorios que ya están en manos del crimen organizado, y ellos son renuentes a dejar que las autoridades electorales lleguen. Entonces, ahí hay un dato muy objetivo que siempre se dice, bueno, se instalaron tantas casillas y las que no se instalaron fueron por esto y esto. Yo espero que este proceso electoral se logre también tener un despliegue electoral lo más extenso posible, porque si no, ahí vamos a tener ya un referente muy objetivo de que el Estado mexicano ha ido paulatinamente perdiendo el control de ciertos territorios, y eso también es gravísimo.